Alguien puede pensar que la negociación colectiva es un proceso, un procedimiento más bien, de negociación, de aproximación de intereses entre los trabajadores y sus representaciones y los empleadores, que de esa manera alcanzan acuerdos para regular aspectos que tienen que ver con la relación de trabajo, básicamente el salario. Y en realidad decir que la negociación colectiva es eso, diríamos que es correcto, pero es insuficiente. Es insuficiente. En realidad la negociación colectiva tiene una significación mucho más importante que la sola referencia a un esfuerzo procedimental para alcanzar acuerdos vinculados a las condiciones de trabajo y el salario. Tiene una dimensión mayor, y yo diría que tiene una dimensión central en el sistema democrático. Parece mucho decir esto de la negociación colectiva, pero hay que reparar en dos aspectos básicamente para alcanzar, me parece, una comprensión de esa afirmación de que la negociación colectiva tiene que ver con el sistema democrático. En primer lugar, la negociación colectiva es un derecho fundamental de las personas que trabajan. Y los derechos fundamentales forman, diríamos, el núcleo principal de valores que inspiran un sistema democrático. La negociación colectiva, entonces, es un derecho equiparable al derecho a la libertad sindical y al conjunto de los derechos humanos, porque frecuentemente entendemos que los derechos humanos son el derecho a la vida, a las libertades políticas, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión del pensamiento. Y eso es correcto, eso es así, son los derechos básicos, diríamos los derechos emergentes de las revoluciones liberales. Y son grandes conquistas desde el punto de vista civilizatorio. Pero los llamados derechos sociales, el derecho a la negociación colectiva, a la organización sindical, a la libertad sindical misma, tienen, diríamos, una misma naturaleza de derechos fundamentales que aquellos otros derechos vinculados a las libertades políticas. Derechos referidos a las libertades políticas y civiles y religiosas y derechos vinculados al mundo del trabajo, libertad sindical, huelga, negociación colectiva, están entonces ubicados en un mismo nivel como derechos humanos fundamentales. Y entonces allí comenzamos a ver o apreciar cómo, cuando hablamos de derecho a la negociación colectiva, estamos hablando de un elemento esencial para las relaciones de trabajo, porque la relación de trabajo no es solo la relación trabajador-empleador, sino que es la relación entre las representaciones de los intereses de los trabajadores y de los empleadores, de tal forma que a través de la negociación colectiva puedan, si no equipararse, al menos negociarse de mejor manera las condiciones de trabajo, que no es solamente a través de del contrato de trabajo o de la relación individual de trabajo. Entonces, aparece un primer aspecto. La negociación colectiva es un derecho fundamental de las personas que trabajan. Y por eso decimos que tiene una dimensión esencial cuando nosotros juzgamos la salud democrática de un país. Cuando un país no tiene libertades civiles o libertades políticas, decimos que no cumple acabadamente con los derechos humanos o que no es un sistema cabalmente democrático. Lo mismo deberíamos decir de un país que no cumple acabadamente con el derecho a la negociación colectiva y con el derecho a la libertad sindical. Tenemos que adquirir, diríamos, esa cultura de entender que los derechos sociales son tan derechos humanos como los derechos políticos y civiles. Y si decimos, reitero, que un país no es cabalmente democrático porque no tiene una salvaguarda o una garantía de la libertad de pensamiento, por ejemplo, o de la expresión de las opiniones políticas, bueno, lo mismo deberíamos decir, o sea, de un país que no salvaguarda fundamentalmente sus valores democráticos cuando no garantiza la libertad sindical, la huelga, la negociación colectiva. Entonces allí tenemos un primer núcleo de explicaciones acerca de por qué la negociación colectiva es un derecho fundamental de las personas y por qué es importante para un sistema democrático. Pero no acaba solamente en eso.
hay una razón más. Cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos lo primero que asociamos es un sistema de partidos políticos y de representación política de los ciudadanos. Los ciudadanos eligen sus representantes políticos, ahora vamos a tener elecciones internas en el Uruguay y posteriormente en octubre vamos a tener elecciones nacionales. Así funciona un sistema político y así funcionan las democracias modernas, es cierto. Ahora, hay otra dimensión de la democracia que complementa a la democracia política, que es la democracia, diríamos, vista desde el lado social y económico. Ese mismo ciudadano que vota y que elige sus representantes para la gestión política del Estado, también tiene el derecho a elegir sus representantes para gestionar sus asuntos, sus intereses a nivel económico y social. Y así el ciudadano, diríamos, alcanza una mayor integralidad, tanto en su faz política, como integrante de un partido político o como elector, o sea, como partícipe en la vida política de la sociedad, como también ese ciudadano alcanza una dimensión de participación en la gestión económica y social. Y esto es vital, porque tanto incide en su vida los avatares políticos como inciden en su vida los avatares económicos y sociales. Y se es ciudadano en ambos sentidos. Se es ciudadano tanto decidiendo el futuro propio y de una sociedad a nivel político como haciéndolo, diríamos, en la faz de participación política y social. Dos elementos entonces que me parecen centrales para explicar por qué la negociación colectiva es un derecho que integra, que impacta centralmente en la concepción democrática, moderna e integral en el mundo de hoy. Esto no quiere decir naturalmente que el derecho a la negociación colectiva se respete en todos los países. Acabamos de decir hace algunos momentos que tenemos como una especie de mala costumbre de tolerar los déficits de libertad sindical, de prohibición o de limitación de la huelga o de la negociación colectiva, y los toleramos y seguimos diciendo que esos países donde ocurren ese tipo de afectaciones a los derechos fundamentales a nivel social son igualmente democráticos o que tienen un funcionamiento democrático. Hay una necesidad, una especie de cambio cultural necesario para advertir la relevancia que tiene el derecho a la negociación colectiva, pero también el resto de los derechos colectivos del trabajador, la huelga y la organización sindical. Es como una tríada o un trípode, dicen algunos, los tres pilares del derecho colectivo y ninguno puede faltar, diríamos, como para alcanzar un funcionamiento adecuado de la representación de los intereses, fundamentalmente de los trabajadores, a nivel económico y social. En el Uruguay existe un sistema de negociación colectiva, diríamos, con dos grandes pilares: la negociación colectiva tripartita en Consejo de Salarios. Es una negociación colectiva por rama de actividad, hay 24 ramas de actividad, como ustedes saben, comprende todas las actividades de la actividad privada. Negociación colectiva tripartita para fijar salarios mínimos y ajustes a las remuneraciones, y eventualmente, si existiera acuerdo entre trabajadores y empleadores, para fijar condiciones de trabajo. Negociación colectiva tripartita. Pero además de la negociación colectiva tripartita, en el Uruguay existe la negociación colectiva bipartita o bilateral entre organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores o grupos de empleadores, o negociación colectiva por empresa. Dos grandes pilares, entonces, dos grandes modalidades de negociación colectiva en el Uruguay: tripartita en Consejo de Salarios, o bipartita o bilateral a nivel de la empresa o grupos de empresa, que tiene como producto el convenio colectivo.